Son las 10 menos cuarto de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, eso sí, en horario provisional, nocturno, y hasta el próximo lunes, que ya estará con ustedes el Gato al Agua en su horario habitual. Mientras tanto, aquí estamos nosotros dispuestos a ofrecerles datos, información, opinión en contraste para que ustedes puedan componer en libertad la suya propia. De todo lo que ha sido relevante este día de hoy, este día jueves, último día ya de agosto, y con Marina Álvarez, como siempre. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches, ¿cómo noches. estás? Pues empezamos en Johannesburgo, conmoción en la ciudad más poblada de Sudáfrica, donde más de 50 personas han fallecido en el incendio de un edificio de 5 plantas. Al menos 50 personas se encuentran también heridas. De momento se desconoce el motivo de este fuego, que se originó de madrugada, como decíamos, en un edificio de 5 plantas que se encuentra en el centro financiero de la ciudad. Según medios locales, muchos de los inquilinos de este edificio eran inmigrantes irregulares y el alto número de fallecidos se debe al sellado de alguna puerta de seguridad que impidió la salida al exterior. Con este ya son 3 los incendios que se han producido en Johannesburgo en los últimos meses. El último ocurrió en junio y 2 menores perdieron la vida. Bueno, pues de ahí vamos a un tema de fondo, a un tema que preocupa a los españoles y este verano todavía más quizás que en otros anteriores, la inmigración ilegal. Vamos a entrar en conversación por Skype con don Rubén Pulido, que es compañero, es periodista y es yo creo que el gran especialista en España en inmigración ilegal. Muy buenas noches, Rubén, ¿cómo estamos? Buenas noches, Xavier. Tú, si tuvieras que hacer hoy, último día de agosto, un balance de cómo ha ido el verano en España, ¿qué dirías? Pues en cuanto a inmigración ilegal, el verano ha sido nefasto, ¿no? Porque hemos tenido un mes de junio en el que ha aumentado la inmigración ilegal más de un 170% con respecto al mes de junio del año pasado, un mes de julio en el que ese incremento ha sido de un 30%, superior a un 30%, y un mes de agosto que está rozando las 6.000 llegadas, ¿no? Y que es indicativo de que podemos estar ante el doble de inmigración ilegal de la que llegó en agosto del año pasado. Entonces tenemos una tendencia totalmente alcista durante todo el verano, con la presencia, con esa novedad, ¿no? Que es la que vemos en imágenes de las narcolanchas que se están poniendo ahora de moda en el litoral granadino y en la zona de Almería. Y a fin de cuentas, ¿no? Resumiendo, pues eso, ¿no? Es preocupante, ¿no? Es una tendencia preocupante. Veremos a ver qué sucede en los próximos meses, pero todo lo que está ocurriendo, ¿no? En estas últimas semanas puede llegarse a agravar tras las tensiones, ¿no? Que hay en numerosos países del Sahel, que pueden volver a activar esa ruta canaria como se activó allá por el año 2020, ¿no? Donde terminamos con más de 23.000 inmigrantes ilegales al finalizar el año. Preocupante, a fin de cuentas. Podríamos decir que los datos de agosto son los peores, que esto pues ha ido, digamos, empeorando en las últimas semanas, sobre todo en función a dónde se atreven a llegar las pateras, por ejemplo en el Levante o por ejemplo en Andalucía, en algunos nuevos, digamos, destinos alejados, ciertamente alejados de los lugares de salida. La cuestión es que eso tiene algo que ver con los cambios de la organización de la Guardia Civil. Pues no sé si tiene algo que ver con los cambios de organización de la Guardia Civil, ¿no? Pero agosto, como he dicho anteriormente, está rozando las 6.000 llegadas. No vemos esas cifras, para que nos hagamos una idea, desde septiembre del año 2021, es decir, no tenemos un mes tan nefasto desde hace ya 2 años, ¿no? Es un indicativo del momento en el que estamos. Lo que me dicen a mí los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegados en la zona es que la sensación de impunidad sobre estos traficantes y estos inmigrantes ilegales que están accediendo a costas andaluzas, esa sensación de impunidad está creciendo. Es decir, estamos hablando de narcolanchas que en un momento dado, que hay que decir que aquí no hablamos de un problema proveniente de Argelia, como es común en costas de Almería, sino que estamos hablando de que estas narcolanchas provienen desde Marruecos, sobre todo desde el área de Nador, y estamos hablando de narcotraficantes, ¿no? que se dedicaban antes al transporte de hachís a toda la zona
hacia toda la zona del Estrecho, provincia de Málaga, bahía de Algeciras, y que han encontrado en estos momentos un riesgo menor en ese transporte de inmigración ilegal. Hablamos de una inmigración ilegal que llega a pagar en torno a 10.000 euros. Son embarcaciones que llegan a tener triple motor de 30 caballos y lo que es la embarcación en sí tienen ya también unas considerables dimensiones, embarcaciones que llegan a costar incluso más de 100.000 euros y que están preparadas para eso, para superar lo que es el trayecto en poco más de 2 horas. Ya parten desde Nador y ya se encuentran en costas andaluzas, y esto es lo que está haciendo que aumente de forma exponencial esa inmigración ilegal. No hay efectivo suficiente, no hay agentes de la Guardia Civil suficientes, no hay agentes de la Policía Nacional, entran como Pedro por su casa. Estamos hablando de que en un momento dado, en un punto concreto del litoral, pueden acceder 3 y 4 narcolanchas. Los agentes, con los medios de los que disponen en estos momentos, solo pueden interceptar un par de ellas, y las demás pues escapan a todo tipo de control policial. Y o bien se presenta esa inmigración ilegal en las comisarías o en los acuartelamientos más cercanos, o puede entrar impunemente sin que sepamos qué tipo de perfiles están accediendo a territorio nacional ni con qué intenciones. Y estamos hablando de sujetos que logran eludir muchos controles previos hasta a partir de Marruecos, que pagan una cuantía económica bastante alta, y que en muchos casos pues puede haber perfiles altamente radicalizados que están entrando en estas últimas semanas a territorio español sin que los detectemos, y lo peor que puede ocurrirnos es que lo detectemos cuando ya están a punto de cometer alguna atrocidad. Rubén, hola, buenas noches. Hablas precisamente de ese aumento en el coste de esas personas que llegan a España. No sé si te consta, pese a que no hay informes al respecto de los perfiles que llegan ahora a nuestras costas, si hay un cambio en ese perfil del inmigrante que llega a pagar incluso 5.000 euros por ese viaje en patera. Sí, obviamente en estos últimos 2 años el perfil ha cambiado radicalmente. Antes he hecho mención a aquel año 2020, donde emergen todas esas rutas del Sahel con destino al archipiélago canario. Hablábamos de inmigración mayoritariamente subsaharianos, senegaleses, de Mauritania, de Mali, y ahora lo que estamos viendo es un alto índice de inmigración magrebí. Ahora prácticamente está rozando el 60% de esa inmigración que está llegando a territorio nacional, o viene de Marruecos o viene de Argelia. De hecho, hay también un indicativo que nos arroja una diferencia significativa con respecto a otros años, y es que la inmigración, de toda la inmigración ilegal que ha llegado durante el año 2023, más del 40% procede íntegramente de Marruecos, es decir, más del 40% son nacionales de Marruecos. Entonces, obviamente, ha cambiado el perfil. Ahora hablamos de eso, de un perfil magrebí, de unos jóvenes que tienen un alto poder adquisitivo, porque cuando llegan a territorio nacional muestran evidencias de ello, es decir, llevan teléfonos de última generación, llevan un look muy juvenil y muchas veces parece que han salido, ¿no? que están recién salidos de la peluquería, también incluso la ropa que llevan consigo, que llevan puesta. Es decir, ha cambiado totalmente aquello que tenemos en la cabeza de huyen del hambre, de la necesidad, de la guerra. Todos estos jóvenes tienen una solvencia económica alta, porque de hecho también en muchas ocasiones han venido con dinero encima, y hablamos de cantidades que pueden llegar a superar perfectamente los 6.000 euros. Ha habido ocasiones en las que en una misma patera, cuando por parte de la Policía Nacional se han intervenido diversos efectos, ¿no?, para comprobar de dónde pueden provenir y otras pesquisas policiales, pues ha llegado en una patera, ha llegado a venir en efectivo en los bolsillos de esa inmigración ilegal incluso más de 50.000 euros, ¿no? Entonces todo esto es indicativo de que el perfil está totalmente alejado, ¿no?, de lo que ocurría hace años. Rubén Pulido, hemos hecho, digamos, balance o un somero balance de lo que ha pasado este año en Andalucía, en las costas andaluzas. ¿Qué está pasando en Canarias? Bueno, en Canarias estamos viendo como esas rutas del Sahel, y esto yo ya lo apuntaba hace en torno a un mes, ¿no?, de que ahí se iba a producir un estallido migratorio, ¿no? Y es que hay muchas tensiones en Senegal. Ya hemos visto también lo que sucedió en Níger, también hay muchas tensiones políticas en Sudán, todo lo que está sucediendo en la zona de Mali, Burkina Faso, todo ese avispero se está activando de nuevo, y lo que estamos viendo en Canarias en estos últimos meses es que
que están volviendo a llegar cayucos, que parten desde Gambia, desde Senegal, desde Mauritania, y eso no ocurría desde hace un par de años. Es decir, esas rutas del Sahel se están volviendo a activar. Hablamos de cayucos que transportan una media de 70 a 80 personas. Estamos hablando de que cuando vienen 3 cayucos, la entrada de inmigrantes ilegales en esas Islas Canarias es considerable, y hay unas dimensiones geográficas limitadas y hay unos dispositivos de emergencia muy limitados en el archipiélago canario. Entonces todos estos servicios de emergencia se llegan a saturar, ¿no? Pero tenemos ese cambio de flujos migratorios. Si bien durante estos 2 últimos años hemos tenido inmigración en Canarias que mayormente provenían de costas marroquíes o de costas saharianas bajo tutela del régimen alawí, en estos momentos estamos viendo cómo emergen esas rutas de Sahel. Yo hace poco estaba haciendo un repaso, ¿no?, a los operativos que se han llevado a cabo en una zona como Dakar, y llevamos 3 semanas en las que las autoridades senegalesas se están encontrando con que muchos cayucos quieren partir con destino hacia las Islas Canarias. Algunos de estos cayucos son interceptados y otros no son interceptados, y son los que finalmente llegan a aguas canarias, ¿no? Porque van variando el modus operandi, van variando las formas de salir, de cómo lo hacen, a la hora que lo hacen y demás, y al final hay muchos de estos cayucos que consiguen superar todos esos controles policiales, pues consiguen poner rumbo hacia las Islas Canarias y finalmente tocan tierra, ¿no?, en el archipiélago. Última cuestión, don Rubén. Vamos a ver qué está pasando en Ceuta y Melilla con respecto a inmigrantes ilegales. Bueno, en Ceuta y Melilla ahora mismo hay una calma tensa, ¿no? En estos momentos sí que hay controles sobre ese área. De hecho, todas estas variaciones de flujos migratorios pues se producen también, ¿no?, debido a esos controles que hay sobre Ceuta y Melilla. Toda esa aparición de narcolanchas que parten del territorio marroquí, pues toda esa inmigración antes trataba de superar la valla, ¿no? En estos momentos pues están recurriendo a esas narcolanchas. Los inmigrantes de origen sudanés, que son los que principalmente suelen acudir a los pasos fronterizos porque lleva un coste inferior, ¿no?, que los trayectos en pateras, pues ahora mismo están optando por recuperar esa antigua ruta libia, es decir, ante la gran afluencia de organizaciones humanitarias que hay en estos momentos en el Mediterráneo central, pues esos sudaneses están optando por viajar a Libia, y entonces todo esto, ¿no?, se une y existe en estos momentos esa calma tensa. Que podamos volver a tener un asalto masivo, pues nunca es descartable. Ahora mismo en Melilla la verdad que la situación está muy controlada, pero en Ceuta sí que hay conatos, intentos diarios de superar la valla de población subsahariana. No sabemos qué cantidad hay al otro lado, ¿no?, pero sí que sabemos que desde principios de años pues cada semana entran 4, 5, 6, 7, entran en torno a una decena o un poco menos semanalmente, y eso es que al otro lado pues hay una bolsa de inmigración subsahariana. No sabemos si esa bolsa de inmigración puede estar controlada, puede aumentar, lo desconocemos. Lo que hay que decirlo, hacia lo que hay que apuntar es eso, ¿no?, de que por el momento pues parece que no hay peligro de que haya otro asalto. Rubén Pulido, muy agradecidos por tus explicaciones. Te deseo una feliz noche. Igualmente, gracias a vosotros siempre. Bueno, de ahí tenemos que ir a algún otro tema que también es curioso. Resulta que España, como saben, no dejó nunca de comprar gas ruso a pesar de las recomendaciones, que no obligaciones, de la Unión Europea, que decía, oiga, pues como tenemos sanciones contra Rusia, los miembros de la Unión Europea deben dar ejemplo y dejar de comprar energías, todo tipo de energías, al régimen de Putin. Bueno, unos países lo llevaron a cabo más o menos a rajatabla y otros, con enorme descaro, pasaron de todo y continuaron comprando. Y ahora está el tercer renglón al que pertenece España, los que han ido ampliando el volumen, el importe económico de esas compras, que está un poco en el absurdo total, porque resulta que nos hemos convertido en el segundo comprador mundial de gas licuado ruso, después de la China. Y los países de la Unión Europea, en buena medida por culpa de España y de otros países, como es el caso de Bélgica, también están engrosando las bolsas de lo que Putin ingresa como consecuencia de la exportación de sus
energías, en este caso el gas natural licuado. Así es que, fíjense, antes de la crisis ucraniana, España era entre el quinto y el sexto comprador de gas licuado ruso, y ahora nos hemos convertido en el segundo. Nos venimos a importar de Rusia el 18% de la producción del gas natural licuado que es capaz de poner en los mercados Rusia. Bueno, y todos aquellos que nos estén viendo y que empiecen hoy esa operación retorno a sus casas, que sepan que va a salir más cara que otros años, porque los carburantes siguen disparados. De hecho, llevan 2 meses de subidas consecutivas la gasolina y el diésel, y en el caso de la gasolina la cifra es la más alta desde noviembre del año pasado, desde noviembre de 2022. Ahí pueden ver los precios de hoy, 31 de agosto de 2023, y cómo estaban hace un año. Ven que la diferencia es muy pequeña. Hoy el litro de gasolina nos cuesta 1,72 €. El de diésel está un poco más bajo, 1,61, y si lo comparamos con un año, ojo que esos datos no tenían ese descuento de 20 céntimos del gobierno, la gasolina costaba 1,79 € y el diésel 1,88. Donde lo van a ver más gráficos cuando sepan cuánto nos cuesta llenar el depósito, más o menos unos 55 litros, vamos a ver si lo podemos ver ese cambio en pantalla, nos costaría hoy 94,65. Horcajo, 7 € más que el año pasado, cuando los precios se supone que estaban disparados por la guerra de Ucrania. El diésel, 88,66 €, llenar ese depósito. En este caso sí que el precio sería más bajo que el de hace un año, cuando alcanzaba los 92,56 €. Hay una diferencia bastante parecida. Claro, además tengan en cuenta una cosa, ha desaparecido la ayuda que el 31 de agosto del 22 teníamos, pero ahora en el año 23 esto ya desapareció, porque ahora ¿quién necesita ayudas? Si la economía española va como un tiro, como dice Pedro Sánchez, pues eso. Ahí lo tienen. Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso les tengo que recordar, tengo un gran interés en recordarles que estaría bien que nos mandaran algún SMS, cada uno de ustedes, algún SMS al 28088, con el fin de apoyar a un canal de televisión comprometido con las ideas que ustedes comparten y que además pues, ofrece pluralidad, rigor y desde luego la más absoluta de las desobediencias al dictat de Pedro Sánchez desde la Moncloa. Además, esos mensajes que les sugiero nos envíen para apoyarnos les van a costar pues 1,20 €, sin trampa ni cartón, 1,20 €. Por cierto, vamos a hablar del Club de Amigos, aunque sea un poquito. Tenemos que hablar de los relojes, que ahora los presentarás tú, y de un nuevo producto que tenemos en el Club de Amigos del Toro Televisión, porque no todo van a ser relojes. Es la pulsera de acero del Toro Televisión, de esta casa. Van a verla ahora mismo en pantalla, yo la llevo en mi muñeca. Ya saben que tienen 2 modelos, el que lleva una cruz junto a una perla y el que lleva además ese logo del Toro Televisión, ese logo característico de esta casa, que viene además con una perla natural. Son modernas y a la vez elegantes y pueden ser suyas llamando al teléfono que aparece en pantalla o escribiendo a clubdeamigos@eltorotv.eu. Y los relojes que ya solo nos quedan los relojes manuales que les recomienda para regalar el Toro Televisión. Hay de hombre y de mujer, como ven ahí en pantalla, tienen caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y las funciones oportunas para que puedan conocer en qué día de mes y de la semana nos estamos encontrando. Se pueden sumergir hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años y ahora lo único que falta después de saber todo eso es que deben llamar al número que aparece ahí en pantalla, el 916162464. Y a partir de entonces pues ya la cosa queda en sus manos. Por cierto que el club prepara ya muchas actividades de cara al nuevo curso. Quieren aprovechar a tope el trimestre, digamos, que arranca con el otoño para que antes de que llegue el frío pues tengan ustedes una panoplia, una oferta de actividades culturales en su mayoría, aunque hay de otras naturalezas. Hay una comprometida, tiene fecha en el calendario, 15 de septiembre. Se trata de visitar el Castillo de Manzanares, el Real, de la mano de Mar Cristóbal, que es una gran divulgadora de la cultura, de la historia y de algunos de los grandes monumentos españoles. Previsto está que de la mano de Mar Cristóbal se programe, aún no hay fecha, un viaje por el Madrid de los Trastámaras, de los Austrias y de los Borbones,
para conocer rincones, calles, plazas, en fin, ese tipo de anécdotas que componen la historia de España, en definitiva. Con Paco Huertas tenemos previsto algún recorrido de los que le gustan a él, con rincones, festivales gastronómicos, costumbres, etcétera, etcétera. Con nuestro romano particular, que es Paco Álvarez, vamos a conocer la herencia, parte de la herencia romana en Hispania, visitando algunos yacimientos romanos impresionantes como Segóbriga o Carranque. Y tenemos previstas muchas más cosas. Continuar con el ciclo de arquitectura. Ahí está muy cerrada ya una charla de Enrique Álvarez Sala a propósito de uno de los de las grandes torres que son el skyline madrileño, que son 5 ya, ¿verdad? Concretamente de la torre PricewaterhouseCoopers, nos va a hablar don Enrique Álvarez Sala. Haremos un curso de introducción a locución de documentales, a sonorización, técnicas de sonorización, de la mano de los mejores, como siempre. Y habrá presentaciones de libros. Algunas de ellas también están ya muy perfiladas. Algún libro nuevo de José Javier Esparza, algún libro de Edgar Martín, en fin, de todo. Para este otoño vamos a entretenernos con cosas, no sea que tengamos que estar pendientes de la política tan solo, que bastante rancia baja. Nos vamos ahora a publicidad.
Bueno, ya pasamos de las 10 de la noche, abrimos la mesa de análisis político, les presento a continuación a nuestros invitados hoy y a continuación pues echaremos a rodar el balón de las opiniones. Don Julián Salcedo, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Un verano estupendo. Bueno, buenas noches, perdón. Un verano estupendo. Economista, abogado y secretario del Club Liberal Español. Así es. Don Roberto Hernández Granda. Buenas noches. Periodista, presidente del Club de los Viernes y además uno de los pocos españoles que no están morenos el 31 de agosto. Sí, eso significa lo que suele significar. Las vacaciones norteñas y trabajo. Ya, bueno. Una de las cosas más relevantes de lo que queda en este agosto del chascarrillo que empezamos en Tailandia y hemos acabado con el pico de Rubiales, nos hemos hecho hasta expertos en materia de picos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sin duda alguna es el planteamiento que ayer hizo Feijóo al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que tiene sobre todo una característica, bueno, hasta cierto punto podemos decir que es generoso en cuanto a gobernar solo 2 años, pero desde luego lo que es absolutamente claro e insistente es que lo que le interesa a Feijóo es un acuerdo grande, pequeño o mediano con el Partido Socialista. Eso lo dejó clarísimo la actuación ayer tanto de Feijóo como antes y después de sus acólitos. ¿Eso cómo le va a sentar a Vox cuando dicen en el PP que si acaso se verán con otros incluso antes y el único que le ha comprometido apoyos? El único no, pero la formación política que más apoyos le ha ofrecido a Feijóo es Vox, sin duda alguna, todos sus apoyos. ¿Cómo le habrá sentado esto a Vox? Vamos a verlo. Enésimo giro de estrategia de Núñez Feijóo. A menos de un mes para la investidura, el Popular recupera la imagen de estadista con la que aterrizó en Génova 13 y apuesta por un gran pacto con los socialistas para orillar al independentismo. El objetivo de Génova es centrar ahora el foco en la oferta trasladada a Pedro Sánchez, que incluye un gobierno para los 2 próximos años con 6 pactos de Estado y retratar a los socialistas en su estrategia del no a todo. En la ecuación bipartidista, claro, no entra Vox, al que la izquierda retrata como único aliado de los populares y del que Feijóo tratará de desmarcarse en las próximas semanas. No hay fecha para el encuentro entre los 2 líderes de la derecha. Génova no ha trasladado si Abascal será el próximo en la ronda de contactos o si tendrán preferencia Yolanda Díaz u otras fuerzas políticas. En Bambú, de momento, no ha habido reacciones. Los de Abascal se mantienen en un segundo plano en las negociaciones de la investidura y confirman que no valorarán la oferta trasladada a Sánchez hasta que no se reúnan con Núñez Feijóo. Su líder solo ha roto su silencio para elogiar los pactos alcanzados con el PP en regiones como Baleares. Muchos los criticaron sin leerlos, pero los pactos de las regiones donde Vox está presente ya están produciendo efectos beneficiosos para los españoles, y habrá más. Y es que las negociaciones en Murcia, la única comunidad pendiente de acuerdo, parece que avanzan. Según fuentes de ambos partidos, el pacto podría estar cerrado esta semana o la que viene e incluiría a Vox en el nuevo Ejecutivo Autonómico. En Génova son conscientes de que este acuerdo podría dinamitar su estrategia de acercamiento a Pedro Sánchez. La repetición electoral, por la contra, tampoco les beneficiaría, pues según sondeos internos, el mapa electoral apenas se movería y López Miras no evitaría el pacto con los de Abascal. A solo una semana de que se disuelvan las Cortes, Murcia marcará el futuro de las relaciones en la derecha. Así que no debe haber sido un verano fácil para Vox, que han visto a un Feijóo que iba como Diógenes con la lamparita buscando socialistas buenos, luego no los encontró, pero ahora resulta que ofrece, mira, 6 pactos de Estado, y luego está lo de Junts, que claro, oiga, ¿qué les parecerá a los de Vox que Feijóo pues quiera aproximar con Junts y que además esté dispuesto a, yo creo que hasta ofrecer alguna alternativa, la suya, la propia del PP, a eso de la amnistía, que es uno de los grandes temas que se han colado de rondón y que nadie ha entrado a decir aquí, oiga, pero es que la ley no lo permite, ¿no? Pero de frente y por derecho. Tal vez Vox en algún momento lo haya hecho, pero no en los últimos compases del verano. Quiero hablar de todo eso con don Joan Garriga, que es el portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña. Muy buenas noches, Joan, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la llamada y un placer estar en vuestro programa. Igualmente. Bueno, hemos vuelto de vacaciones, todo esto está pasando a nuestro alrededor. Supongo que para vosotros es duro que haya un apoyo a la alternativa de gobierno de Feijóo, siendo que Feijóo lo que está dispuesto es hablar con Junts no sé qué cosas, ¿verdad?
Bueno, nosotros en Cataluña estamos acostumbrados a recibir estos golpes fuertes desde hace tiempo. O sea, para nosotros es muy triste desde Cataluña depender del gobierno nacional, el gobierno de la nación de España, depender de los separatistas o de los nacionalistas. Llevamos años de cesiones nacionales por parte de los gobiernos, tanto de PP, de PSOE como de PSOE, de PP. Recordemos que las últimas cesiones del PP, en este caso no las últimas, pero las que se hicieron de mano de José María Aznar, fueron la policía, retirar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña, renunciar a la libertad lingüística, renunciar a la competencia sobre la educación, incluso cederles multitud de impuestos a JD, ITP, sucesiones, donaciones, tramos de IRPF. Con lo cual es un golpe que venimos recibiendo todos los catalanes que nos sentimos muy españoles desde hace tiempo. Entonces, ahora los juegos que puede hacer PSOE y PP pues nos parecen igualmente indignantes, pero a nosotros nos toca sonreír, seguir manteniendo la bandera de la unidad nacional, de la igualdad entre españoles, intentar hacer con humildad lo que los ciudadanos nos determinen a través de la fuerza que nos otorguen, ¿no? Que es poder revertir este modelo de Estado que creemos que perjudica la igualdad entre españoles, en la unidad nacional, incluso la economía de los españoles porque causa muchísimo gasto, el modelo económico que causa muchísimo paro y el modelo de sociedad que limita la libertad. Y entonces en eso estamos. Ahora estamos aquí en una lucha por la investidura entre los dos grandes partidos, entre el bipartidismo, que consideramos desde Vox responsables de esas cesiones que venimos sufriendo, sobre todo en Cataluña y en otras regiones, y nos toca sonreír, ofrecer la mano para revertir la situación, pero no cambiar ni un ápice nuestra ilusión y nuestra firmeza por cambiar las cosas. Los demás sabrán recoger o no el guante. Joan, muy buenas noches. En el Partido Popular hasta ahora solo hemos escuchado a Alejandro Fernández del Partido Popular ahí en Cataluña manifestarse en contra de esos contactos con Junts. Hoy algunos esperaban que lo hiciera también Isabel Díaz Ayuso, que representa a la del partido más afín a los pactos con Vox y más dura contra esos pactos con el nacionalismo. ¿Qué le parece que la presidenta madrileña no haya dicho nada al respecto? Pues mira, yo la verdad es que lo que me siento es muy orgullosa de nuestro partido, que tenemos una posición nítida, que nosotros no tenemos bandos ni distintas apreciaciones porque tenemos una ilusión por construir esta unidad nacional de igualdad entre españoles, y lamento que en otros partidos pues tengan estas discrepancias y estas visiones tan distintas sobre algo tan esencial, que es otorgar o no poder a nivel nacional a los que quieren romper nuestra convivencia, traicionar nuestra historia, perjudicar nuestra economía y en Cataluña dividir a los catalanes. Da la sensación, Garriga, de que alguien en el Partido Popular, probablemente en Madrid, viva en la ensoñación de que a lo mejor estos de Puigdemont prefieren pues que negociar con nosotros una especie de amnistía, que eso es como más creíble, etcétera. Pero eso, claro, supongo que a vosotros os deja bastante perplejos porque sabéis perfectamente que Junts no va a estar en una coalición que aupe a Feijóo con un partido, el vuestro, que fue el que sentó en el banquillo a los independentistas del 1 de octubre. Evidentemente, y también hay que reconocer y decirlo públicamente, que el separatismo sigue vigente, que ellos no han retirado ni un ápice de sus pretensiones de romper España y dividir Cataluña en dos, que ellos consideran con estas pretensiones políticas que enarbolan a través de su bandera separatista, y que incluso estamos viendo que cuando la Vuelta Ciclista a España pasó por Cataluña, ellos siguen jaleando actos violentos, protestando a través de silbidos, de banderas, de manifestaciones, lanzando clavos, muchos de ellos, pues para que tengan accidentes los ciclistas, o incluso con la pretensión al final abortada por la Policía Nacional de tirar aceite en la calzada para que resbalasen los ciclistas con peligro de accidentes graves, incluso me atrevo a decir de muerte. Con lo cual, el separatismo sigue vigente, las ideas las tienen claras, siguen actuando, sigue habiendo violencia en las calles. Y lo que tiene que haber por parte del Gobierno de España, al menos eso es lo que pedimos desde Cataluña, es contundencia, ideas claras, proyecto ilusionante de unidad de la nación y no pactar más con los separatistas, que son los que nos han traído esta situación pues de permanente crispación en Cataluña, de limitación de las libertades individuales, de arrinconamiento de nuestra lengua común, que nosotros muchos hablamos catalán en casa y nos gusta tener nuestra lengua propia, pero consideramos un valor y un tesoro una lengua común, y estamos hartos que el bipartidismo nos haya traicionado. Joan Garriga, un placer enorme tenerte esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la llamada. Bueno, de todas maneras, aquí es verdad que nos han colado algunos goles en este veranito loco.
Uno, la amnistía es buena, se arregla el problema. Oiga, el derecho constructivista, por supuesto. Aquí vamos a lo que convenga. Y las leyes, el cumplimiento de las leyes, olvídense, olvídense, eso no es un problema. ¿Cuándo va a ser un problema incumplir una ley en este país? Hay que cambiar lo que haya que cambiar, los indultos, la sedición, la malversación, lo que sea. Y ahora nos han colado la amnistía. Y frente a eso, pues hay muy pocos que digan, oiga, la ley y su estricto cumplimiento. Bueno, sí, nos la han colado, ¿no? Yo creo que tenemos que ser firmes en este sentido para decir que la amnistía no cabe en la Constitución española, ningún tipo de amnistía, ni el alivio judicial, ni como lo quieran llamar. Penal, sí, el alivio penal. El alivio penal, el que quieran, no cabe en ningún caso. Efectivamente, eso no significa que la Constitución haga ninguna referencia a la amnistía, pero lo hace al grado menor, que es el indulto, y prohíbe los indultos generales. Si prohíbe los indultos generales, más aún se prohíbe una amnistía que es no solamente generalizada, y mientras que el indulto lo es a una persona o personas determinadas, se prohíben los generales, luego tienen que ser los indultos particulares. La amnistía no indulta a una persona, sino que indulta una categoría de un delito, ¿no? O de diversos delitos. Yo creo que hay que decir tajantemente que no cabe, lo están diciendo la mayor parte de juristas y constitucionalistas de este país, algunos muy poquitos defienden que cabe de alguna manera, pero hay que decirlo tajantemente. Además, también hay que decir que la amnistía es una medida de gracia excepcional que deriva del siglo XIX, ¿no? Estamos en el siglo XXI, esto no tiene ningún sentido. Digamos, amnistiar a alguien que ha cometido un delito a sabiendas de que lo ha cometido, que no se ha arrepentido y que va a seguir delinquiendo, no tiene sentido. Roberto. Feijóo utiliza términos muy bonitos que suenan muy bien antes de reunirse con Sánchez, siempre. Espacio para el entendimiento, regeneración democrática, pacto de la centralidad, y luego la realidad es que es rechazado una y otra vez por quien no quiere entenderse con él, porque eso de la centralidad, eso de regeneración democrática, Sánchez se ríe a carcajadas porque ya ha decidido, él prefiere el secesionismo, ha decidido ya la amnistía y prefiere crear un bloque de lo que él llama mayoría de progreso, que en realidad es una minoría radical. Esa mayoría de progreso no es tal, sus socios son los que han echado clavos a la Vuelta Ciclista a España con riesgo de matar a los ciclistas, pero cuando vas a 50, 60 por hora y vuelca la bici te puedes matar. Y es una vuelta internacional, hay ciclistas de todas las nacionalidades. Y son los que en el País Vasco llevan etarras en las listas. Esa es la mayoría de progreso de la que habla. Entonces, existen dos bloques políticos ahora mismo. Y uno de esos bloques es totalmente incompatible con la democracia y con el Estado de Derecho. Y Sánchez está en ese bloque, no hay más. Entonces, está bien que Feijóo lo intente, yo quiero llegar a un acuerdo con el PSOE, pero con este PSOE, que ahora mismo es el único existente, el sanchismo es el PSOE y el PSOE es el sanchismo, es imposible a día de hoy. Por recuperar un argumento que ayer ya tocamos aquí, pero que me gustaría conocer vuestra opinión. Algunos critican, hombre, Feijóo, es que a la hora de proponer cosas a un pacto, en el sentido de lo que su estrategia le dicta, que es llegar a acuerdos con el Partido Socialista. ¿Cómo se te ocurre poner un acuerdo sobre el agua? Si hay algo que os diferencia a tiros en los últimos 30 años, o por lo menos desde Zapatero para acá, es el agua. Pero si las grandes broncas entre comunidades autónomas, el temor a una manifestación por el agua, tanto en el PSOE como en el PP, ¿qué pasaba con el trasvase del Ebro? ¿No había enfrentamiento claramente de los socialistas contra el Partido Popular, que tenía un plan hidrológico, por cierto, excelente y financiado por Europa al que se renunció? Pues ¿cómo se te ocurre ir con esas cartas al encuentro? Otra cosa es, ¿y cómo no había algo para acabar, zanjar ese asunto del Consejo General del Poder Judicial, que es el tobillo de Feijóo, al que sabe que iba a ir a morder el Partido Socialista? Su presidente no se dignó en comparecer, pero los suyos, bien que mordieron, ¿no? Bueno, lo que hizo ayer Feijóo, además de saber todos por anticipado el resultado que iba a deparar, ¿no? A mí lo que se me ocurre es decir, no tiene sentido ofrecer pastos de Estado, estos 6, incluido el del agua, como muy bien has dicho, a quien no cree en el Estado. Es decir, que Sánchez, yo creo que no me atrevo a decir que el Partido Socialista, pero sí que una parte importante, los que están dentro de este lado del gobierno, con Sánchez, Sumar, etcétera, pero también Junts y probablemente Esquerra,
no creen en el Estado, al menos no creen en el Estado que creemos los demás, el Estado democrático, un Estado de derecho, un Estado donde se respetan las leyes, etcétera. Entonces, bueno, esto es un canto al sol. Proponemos pactos de Estado a aquellos que no creen en el Estado. Si no creen en el Estado, difícilmente van a querer ningún pacto. El único pacto que le interesa a Sánchez es el pacto del Tinel, ese tipo de pactos. ¿Creen en el Estado, Esquerra, Junts, a la hora de que el Estado les pague cada mes los emolumentos y cobrar bien y vivir bien incluso en Madrid, como por ejemplo Rufián y otros diputados? Pero lo utilizan para aprovecharse de él y, de cierta manera, internamente destruirlo. Son caballos de Troya del separatismo y de los que quieren destruir ese Estado del que a la vez viven. Entonces es un poco también una contradicción, porque la independencia como tal no les interesa tanto, sino el vender el cuento de la independencia que se alargue en el tiempo y mientras tanto van tirando y consiguiendo cada vez más beneficios. Bueno, avancemos. Novedades del día, lo de... Íñigo Urkullu, el Lehendakari. Claro, eso tremendo. Eso tremendo, que parece, por cierto, estar muy molesto porque los medios aireen esa posible buena relación que tiene desde hace años con Alberto Núñez Feijóo y que parece que no ha prosperado mucho en las últimas horas después de ese portazo a los de Núñez Feijóo. ¿Cuáles son las novedades que tenemos encima de la mesa? Bueno, pues ahora el Lehendakari, Íñigo Urkullu, habla sobre darle una vuelta dentro de la Constitución, encajar una vuelta a ese Estado plurinacional. Quiere que tengan mayor autonomía regiones como Galicia, como el País Vasco o como Cataluña. Dentro del Partido Socialista, ¿cómo ha sentado esta última exigencia, esta última reivindicación de los nacionalistas? Bueno, pues esto es lo que decía hoy Félix Bolaños. Vamos a escucharlo. He leído la propuesta, el artículo que hoy publica en el diario El País el Lehendakari, y me parece una propuesta muy legítima que yo valoro. No es la nuestra, es la propuesta del Lehendakari, no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo. Bueno, pues ¿qué os parece esta propuesta del Lehendakari de darle una vuelta de tuerca a la Constitución para darle un encaje a un cambio de ese modelo territorial español? Bueno, darle una vuelta es muy tolerante, Marina, lo que dices. Lo que dice es reinterpretar la Constitución, que es mucho más que darle una vuelta. Es retorcer la Constitución para conseguir algo que la Constitución no dice. Es decir, además lo ha dicho abiertamente. Lo que ha dicho es, bueno, vamos a reinterpretar, decir que la Constitución dice otra cosa y dar una vuelta. Habla de muchas más cosas. Habla de un Estado confederal, habla de bilateralidad y dice que tiene que ser un pacto entre Estados, porque él sí que habla de Estados, ¿no? Un Estado que sería el Estado vasco y otro Estado que sería el español, porque no plantea un modelo federal, sino un modelo confederal, en el cual, en un modelo confederal, cada Estado que firma un tratado, por eso debe hablar de bilateralidad, tiene su propio autogobierno, su propia capacidad de decisión, ¿no? Cosa que no cabe en uno federal, ¿verdad? Lo dice y lo dice a plena conciencia. Lo sorprendente es que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que tantas veces dice que todo en el marco de la Constitución, y él es, o por lo menos jurista, o es licenciado al menos en Derecho, parece mentira que diga abiertamente que es una propuesta legítima. No puede ser legítima si no cabe en la Constitución. Es legítima si admite a continuación que lo que está proponiendo es modificar la Constitución española. Pero es que Urkullu dice que sin modificar la Constitución española. Sin pasar por las horcas caudinas de unas mayorías establecidas legalmente, no, reinterpretando el derecho constructivista. No, claro, una vez más. Sí. El PNV ha estado toda la democracia siendo una rémora del bipartidismo, es decir, cogiendo lo que le daban las migajas del PNV y del PP, aprovechándose de que siempre los necesitaban para gobernar. Pero claro, nunca se han visto con alguien tan propicio y tan dispuesto como Sánchez a aceptar sus pretensiones. Eso sí, ni siquiera se ponen de acuerdo en el nacionalpopulismo a la hora de desmembrar y desguazar el Estado. No se ponen de acuerdo, porque unos hablan de Estado federal, otros de plurinacionalidad. La última ocurrencia ahora de Yolanda Díaz, que es lo de país de países. No tienen ni idea. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos países? ¿Qué nombre tendrían esos países? ¿Chamberí podría llegar a ser un país? O sea, le pones luego en contexto e intentas que lo explique y te saldría por los cerros de Úbeda, porque al final no tiene ni idea de nada. O sea, es una ocurrencia de país de países que es vamos a darle más poder a los nacionalismos periféricos porque dependemos de ellos, la plurinacionalidad, todo eso, que al final es acabar con la igualdad entre españoles. Tanto que proclaman siempre la igualdad, la izquierda, la solidaridad, va justo en contra de eso. Azuzan los nacionalismos reaccionarios porque la izquierda vive una deriva reaccionaria desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el PNV pues, es un aliado que le da exactamente igual pactar con Feijóo o con Sánchez, quien le ofrezca más. Por cierto, yo tengo una
una mala idea. Vamos a repasar lo dicho por Urkullu, si me recuperáis el documento, porque él hace una analogía que va a poner de los pelos a los independentistas catalanes. Fijaros que dice, ¿por qué el Estado español, al final de todo, no puede ser plurinacional como lo fue en la práctica hasta el siglo XVIII? Bueno, no sé si se refiere en el siglo XVIII a Felipe V, 1714, que fue el que bombardeó y arrasó Barcelona, porque los nobles de Barcelona, en una guerra entre dinastías, los Austrias, los Borbones, saben ustedes, ninguno de los dos se caracterizó por reconocer nacionalidades en España, sino por imponer la corona de España, ¿no? En cualquiera de los casos. Es verdad que hubo algunos de los, digamos, históricos componentes de la corona española que tomaron diferentes partes. Unos se fueron con los Austrias, otros con los Borbones, y al final pues pasó lo que pasó. ¿A qué se refiere Urkullu con este acertijo de cuándo fue España plurinacional? Bueno, pues debe referirse a las guerras cántabras, ¿verdad? O algo así, ¿no? Pero bueno, fijaros que un Estado plurinacional, o el Estado plurinacional por excelencia, es Bolivia, ¿vale? Pero claro, en Bolivia tenemos que recordar, los que hemos estado, yo he estado allí dando clases y haciendo cosas, ¿no? Allí existe una población indígena autóctona que es perfectamente diferenciada y diferenciable del resto. Tienen sus propias leyes, tienen su propia cultura, sus propias, no lenguas, sino lenguas, hablan 17 y no se entienden entre ellos, y algo plurinacional es un conjunto de nacionalidades diferentes en las que tiene que haber una cultura diferente, una lengua diferente. Esto no ocurre en el País Vasco, ni en Cataluña, ni en Galicia. Todos tenemos una lengua común desde hace decenas de siglos, o sea, no decenas, desde hace varios siglos, ¿no? Por tanto, lo que propone es absolutamente irracional. En definitiva, lo que está queriendo es decir, oiga, déjenos ser independientes, claro, separarnos. Eso sí, como ha dicho Roberto, vamos a seguir viviendo del Estado español que nos siga dando unas cuantas migajas. Y luego, sobre todo, mezcla un montón de términos, de hechos históricos, entre leyendas y más o menos fantasías, porque tiene una indigestión de malas historias, como la guerra de sucesión entre los Austrias y los Borbones, que ellos piensan que fue una guerra de secesión. Les cuentan ese cuento ya incluso desde pequeñitos y los críos crecen pensando eso, ¿no? No, por ejemplo, este nacionalismo que viene de Sabino Arana, que es el fundador del PNV, pues tenía sus delirios racistas, sus delirios prenazis, y se han quedado ahí todavía, aunque luego se han querido adaptar a, bueno, nosotros vamos a mirar... Esquerra también los tenía. Claro, bueno, Esquerra fue un partido fascista en sus orígenes. Entonces, se intentan adaptar ahora para venderse como que hay una mayoría progresista y tolerancia que van a favor de justicia social y términos que utilizan, que es humo, pero no dejan de ser lo que son. La esencia del carlismo, la esencia del aranismo, sigue ahí. Bueno, entonces tenemos pues el PNV, que busca un desarrollo territorial por la vía de esto del truco y la magia, y luego tenemos esa sorpresa de un Partido Popular que ha decidido ir a por los votos o los escaños de Junts, casi como que a costa de lo que sea. Hay gente convencida en el entorno de Feijóo de que es posible que prefieran votar una presidencia del gobierno del líder del Partido Popular que asociarse, a incorporarse a un grupo en el que está Esquerra, que es su oponente natural en Cataluña, pero que desde luego pues resulta sorprendente que algunos todavía estén en el Partido Popular en esa creencia, desde mi punto de vista y en lo que uno puede acreditar de haber conocido a Puigdemont. Junts tiene la llave de la gobernabilidad. Feijóo no cuenta con el voto favorable del PNV a su investidura y no le queda más remedio que llevar al PP por la vía de las contradicciones. Si hace menos de un mes el candidato se mantenía en su negativa a depender de Puigdemont para ser presidente, ahora está dispuesto a escuchar qué le pediría. En medio de tormentas entre los populares por el diálogo con el separatismo catalán, las directrices desde Génova son claras y así lo expresa Elías Bendodo. Podemos hablar con todos, dialogar con todos, salvo evidentemente no lo vamos a hacer con Bildu. Feijóo va ahora por los votos de Junts que necesita después de su charla con Íñigo Urkullu del PNV. Desde luego el mejor modelo territorial que tiene nuestro país está refrendado en la Constitución. Una de las herramientas más importantes para poder desplegar esa autonomía que tienen los territorios en políticas tan fundamentales se consigue a través de la financiación autonómica. El expresidente catalán exige tanto a Sánchez como a Feijóo ser reconocido como un interlocutor legitimado y su estrategia se basa en
en 3 puntos: el protagonismo de Puigdemont, la coordinación en las declaraciones públicas y el juego de agotar los tiempos para presionar al máximo. Insiste en arrancar al PP una foto con Junts que Feijóo trata de sortear, aunque los populares ya han avisado de que no aceptarán una ley de amnistía ni un referéndum, un tema que trae de cabeza también a los socialistas. El gobierno planea rendirse y conceder la amnistía a Junts y a Esquerra a cambio de que renuncien al referéndum, pero los separatistas insisten: todo o nada. Abstención con el PP o sí al PSOE, esa es la cuestión. Y es lo que intenta revertir Sánchez llevando los votos nulos del 23J en Madrid al Constitucional. El empujoncito por parte de Cándido Conde Pumpido para arañar otro escaño. Porque el precio no es el mismo para el sí que para la abstención, y estos votos podrían ser la última esperanza de los socialistas. Se sigue librando así una batalla en la que la postura de Puigdemont está más que clara. Junts se irá con la novia que le pague la mejor dote. Bueno, la cuestión es que dialogar no está mal en democracia. Ahora, el que dialoga ya sabe que algo tiene que ofrecer si quiere que el otro pues le apoye en algo. Y eso es lo que a muchos no les debe convencer. Digo yo a muchos porque el primero que va en eso es Alejandro Fernández, el líder del PP en Cataluña, que creo que se va a jugar o ha apostado y ha perdido el bigote en toda esta película. ¿Y Puigdemont qué dice, Marina? Bueno, pues Puigdemont ha enfriado hoy ese acercamiento con el Partido Socialista. Aquí hemos hablado mucho de esa ley de amnistía, de cuáles van a ser los plazos, el contenido, pero él ha dicho hoy, y de hecho ha arremetido mucho contra los medios, que las negociaciones de momento no han empezado, que solo ha habido un mero acercamiento con el Partido Socialista, que sus exigencias van a ser verbalizadas el próximo martes en Bruselas. Vamos a verlo. Especulaciones en forma de información. Eso al menos es lo que dice el presidente catalán Carles Puigdemont. Están vertiendo los medios de comunicación. El prófugo de la justicia, que el pasado 21 de agosto coincidía con el resto de líderes separatistas en Francia, insiste en que no se ha producido todavía ninguna negociación con el Ejecutivo para hablar de una posible amnistía a cambio de ofrecer los votos de su partido, Junts, para facilitar la investidura de Sánchez. Dice que si se han producido conversaciones con otros grupos, no son en ningún caso negociaciones, y critica al líder independentista que se haya empleado el término de diálogo para hablar precisamente de los acuerdos a los que Junts pueda llegar o no con los de Sánchez. La amnistía, de hecho, es una de las líneas rojas que el partido de Carles Puigdemont comparte con Esquerra Republicana para dar su sí e investir de nuevo al socialista. Es más, los de Pere Aragonés aseguran que la amnistía que los suyos están negociando con el PSOE se extiende también a los condenados por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Carles Puigdemont niega además haber desmantelado el Consejo de la República Catalana y dice desde Bruselas que el próximo martes anunciará cuáles son las exigencias de Junts. Roberto. Bueno, a Puigdemont Sánchez llegó a decir, yo lo voy a traer de Waterloo, lo voy a meter en la cárcel, prácticamente con un lacito lo voy a entregar a las autoridades. Ha pasado de vamos a negociar con él, el PP vamos a hablar con él, porque al final es la novia más deseada de la fiesta, porque es la que tiene la llave de la gobernabilidad. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Cuando son los enemigos de la convivencia, del Estado de Derecho, de los malos catalanes que ellos consideran, ¿no? A los no nacionalistas, ¿no? A los que Torra llamaba bestias con una tara en el ADN, víboras y demás. Entonces, yo, como siento simpatía un poco por los versos sueltos, por ese héroe solitario que es capaz de inmolarse por su propia dignidad y porque prefiere seguir fiel hasta el final a sus principios, pues siento simpatía por lo que dijo Alejandro Fernández, a pesar de que se la ha jugado, pero ha dicho una verdad que probablemente incomoda al partido. Pero a veces es bueno mantenerse firme y decir, yo voy a decir lo que pienso, aunque pague un coste personal. Sí, sí, cada vez está... Eso es más raro en España, como claro. Decía Adolfo Marsillac. Bueno, la verdad es que a mí me deja esto muy perplejo. ¿Por qué me deja perplejo? Pues porque, hombre, ahora va a empezar a hablar Puigdemont. ¿Y qué va a hacer Puigdemont? Pues ponerse en la parra o un poquito más arriba. Amnistía va a ser poco, ya si la han blanqueado, si ya es tan buena la amnistía, como dice Montilla, o como dice Salvadorilla, o como dice... este que es ministro de esto del fútbol, ¿cómo se llama? Iceta. Ah, sí, Iceta. No, ya me acordaba ya. Bueno, pues todos esos en el blanqueo. Venga, dale blanqueo. Y Puigdemont riéndose, choteándose. Pero aviso a los amigos del Partido Popular y a los estrategas de Feijóo. Feijóo no será presidente ni con el apoyo ni con la abstención de Puigdemont.
¿Por qué? ¿Quién hizo que Puigdemont tuviera que huir en el capó de un Mercedes por la noche del Palau de la Generalitat? ¿Un gobierno de quién? Del PP, ¿no? Pues esas cosas no se olvidan. ¿Por qué tiene que vivir él en Waterloo? Por decisiones que tomó ¿quién? El PP, ¿no? Pues, ¿qué? Hombre, el hombre no sea un modelo de equilibrio, pues es una cosa. Ahora que se le haya olvidado todo esto, no cuenten con ello. Julián. Sí, yo quería decir, ¿os acordáis de los relatores? ¿Os acordáis cuando los catalanes, Esquerra y Junts también, pedían relatores? Pues yo creo que ahora estos diálogos, estos encuentros, debían efectuarse con relatores, es decir, sentados en público, con transparencia absoluta, y el PP quiere entrevistarse con Junts, dialogar, que se entreviste, que dialogue, pero para decirle en público y con relatores, entréguese usted, póngase a disposición de la justicia de forma inmediata y sepa usted que nunca va a existir ni amnistía ni referéndum, salvo que se modifique la Constitución por los términos establecidos en la misma. A partir de ahí, hechas estas precisiones, ¿de qué quiere usted que sigamos hablando, señor Puigdemont? Pues de nada. Pues ya está. No, perdona, Marina. No, yo iba a decir, ya lo he dicho aquí varias veces, que yo creo que en el Partido Popular es verdad que han tenido errores, pero no son tan tontos de pensar que van a obtener algo de Puigdemont, ¿no? Yo creo que, bueno, es una estrategia más un poco para exhibir músculo delante de Pedro Sánchez, para ponerles un poco nerviosos de cara a la investidura y sobre todo para elevar ese precio de lo que puedan pedir a Pedro Sánchez, pero yo no creo que ellos esperen que puedan conseguir algo de Puigdemont. Pero digo, ¿qué confianza hay en España, la ciudadanía, qué confianza tiene en la justicia, cuando es una justicia tan voluble y tan cambiante? Personas que han pasado de decir que van a pasar 13, 11 años en prisión a salir a la calle libres. Se hablaba de, bueno, esto es un delito gravísimo, esto es rebelión. Realmente es un delito de los más graves que existen. ¿Qué confianza hay? Vamos, claro. Ninguna. 13 años, 30 años, 25, vamos a un juicio con todas las, ¿no? Con Marchena, con todo ahí bien montado en el Tribunal Supremo, que no sirvió para nada. Entonces, vale, le pueden decir, tú vente aquí que vas a cumplir, y luego salir por la misma puerta que entró. Este es un insulto monumental para con policías, guardias civiles, algún Mossos d'Esquadra, no muchos, fiscales de Cataluña, de Madrid, de Europa, gente que de buena fe ha querido hacer causa común con esa orden de busca y captura que emitió, por no hablar de los jueces, de los tribunales y de los políticos, que algunos bien que tuvieron que trabajar. Me estoy acordando en este momento qué debe estar pensando el coronel Diego Pérez de los Cobos, cuando ahora le dicen que no, que todo... Primero le dicen en el juzgado que esto fue una ensoñación, y como todos los españoles se lo tiene que comer con patatas porque lo dice un juzgado. Y ahora le dice el mundo de la política que, a ver, cumplir la ley, mire usted qué capricho. ¿Para qué cumplir la ley? Si la ley no es útil, pues va y se cambia. Lo cambia la mayoría que mande en ese momento en el Congreso y los españolitos obedecemos. Y bueno, pues hay un legítimo derecho a decir que ni de coña, ¿no? Y luego, a una escala más básica, los policías y guardias civiles, la UIP, que estuvieron rodeados por una turba de independentistas agresivos, ellos completamente solos, en minoría, jugándose el pellejo, heridos, jugándose la vida literalmente, para que les digan, bueno, lo que habéis hecho no ha servido absolutamente para nada, porque ahora es que necesitamos a esta gente para formar gobierno. Vamos a hablar con ellos, vamos a sentarnos a dialogar. Sobre todo les amnistiamos, sí, lo que convenga. En fin, vamos, ¿querías tú? No, sí, solo quería añadir que no es verdad esto de que el hecho de que haya una mayoría absoluta en una Cámara, o incluso en la actualidad en una Cámara legislativa como el Congreso de los Diputados, se pueda cambiar la ley alegremente y pasando del blanco al negro, ¿no? Porque hay una cosa en derecho que es los principios generales del derecho, a los que toda ley debe de ajustarse. Por tanto, cuando dijo también el ilustre jurista, señor Bolaños, no, es que en derecho cabe todo, lo uno y lo contrario. No, no es verdad. Si no se ajusta a eso que se llama principios generales del derecho, no cabe todo. Lo contraviene. Es el derecho natural el que hay que al menos cubrir, ¿no? ¿Cabría la muerte porque, o sea, el asesinato porque una Cámara Legislativa lo aprobase? No, podría despenalizarlo, pero lo que no podría es legitimar que el asesinato fuera legítimo, ¿no? Bueno, la amnistía es lo que nos han colado
para que nos vayamos comiendo, digestionando como se pueda la cosa de que esto es perfectamente legal si conviene. Claro, si conviene todo es legal. Y la otra arma saducea de Moncloa es convencernos a todos de que, oiga, no, la mayoría social de España está detrás del gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez. No, es verdad. No. Hombre, mire usted, cuente los votos. ¿A qué tienen más los que apoyan? Sí, pero los que apoyan no son los votos contados ciudadano a ciudadano. Y tampoco los que apoyan han servido para que Pedro Sánchez sea el primero en intentar convertirse en presidente. ¿Por qué? Porque eso de los apoyos ya lo veremos. No se lo han ido a confirmar al rey. Que no, es que no se hablan con el rey, pues por eso. En fin, nos vamos a una pausa de publicidad, volvemos enseguida. Bueno, y además de la magia y las propuestas aparentemente generosas en que anda Feijóo y en que anda el Partido Popular. Hoy ha habido un acto de arropamiento. No sé quién arropa a quién, sinceramente lo digo. No sé si es Feijóo el que arropa a Ayuso o Ayuso la que arropa a Feijóo. Hay gente en el Partido Popular que se empieza a preguntar si gobierna Pedro Sánchez, aguantará Feijóo los 4 años, si será el candidato, lo volverá a intentar. Él dice que sí, pero ya veremos qué pasa. Así es que ese acto se ha convertido en el lugar en el que muchos han puesto hoy la lupa para ver qué decía Ayuso de todo esto que está pasando. Y Ayuso, a lo más que ha llegado es a decir que le parecía un poco bisoño eso de buscar con la luz, con la lamparita, buscar los socialistas buenos, que ya es decir, también. Vamos a ver. Ayuso se enfrenta a su legislatura más complicada y en un intento de cerrar filas en torno a Feijóo. El liderazgo del centroderecha español corresponde a Alberto Núñez Feijóo, que en un tiempo récord ha unido al partido mayoritario en España. Y por eso creo fundamental recordar que Feijóo es la garantía de que España no se desguace por 4 votos. Se ha sumado a la ola de críticas que emergen dentro del partido por la búsqueda de diálogo con los socialistas. Yo creo que es hora que abramos los ojos porque la base social del Partido Socialista ha cambiado. Ya no es la igualdad. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen. La llamada vieja guardia del PSOE es maltratada, no tiene nada que hacer. Ambos líderes, que no coincidían en un acto público desde la reunión de la Junta Directiva Nacional en la sede de los Populares el pasado 24 de julio, han buscado una foto de unidad en el inicio del curso político del PP madrileño con objeto de disolver la idea de una nueva crisis en el seno del Partido Popular. Ayuso sigue siendo uno de los principales apoyos de su presidente para presentarse a la investidura de los próximos días 26 y 27 de septiembre. Ella respalda que el Popular estudie todas las posibilidades. Hay que estudiar todas las posibilidades para evitar abandonar a España en manos de este frente anti. Rendirnos no es una opción y por eso
está aquí Núñez Feijóo. Que excluyan de lleno todo hipotético pacto con el PSOE. Roberto Hernández. Exacto, yo no sé si Feijóo se apoyan a Ayuso o Ayuso se apoyan a Feijóo, o Feijóo aprovecha la ola que significa Ayuso, que es un fenómeno dentro del partido, para recabar apoyos. Pero mira, eso de buscar socialistas decentes, los últimos socialistas decentes fueron los que dijeron: van a pactar con el brazo político de ETA, aquí está mi acta y aquí está mi carta de afiliación al PSOE, la rompo, no quiero saber nada. Eso de la vieja guardia del PSOE, la vieja guardia del PSOE está ya para buscar un retiro dorado en Benidorm o en algún sitio así donde puedan descansar. Entonces, bueno, y respecto a Ayuso, que se pronuncia está muy bien. De todas formas, a mí me llama mucho la atención, por barbaridades que leo, la inquina que despierta esta mujer en sectores que se declaran feministas, porque yo creo que algo que no soportan es una mujer con poder que no sea de izquierdas. Entonces recibe todo tipo de exabruptos, barbaridades, asesina, etc. Y pienso, bueno, debe ser que Ayuso o las mujeres del PP o las mujeres simplemente que no son socialcomunistas no son tan mujeres. Es una reflexión que a lo mejor no viene al caso, pero que quiero hacer porque recibe muchísimo odio. Y claro, llama atención, porque bueno, estos que tanto hablan de proteger a las mujeres, de que las mujeres tienen que estar... Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Yo creo que para el votante de izquierdas de nuestro país, sea del PSOE, o peor si es de Podemos o de Sumar o de Izquierda Unida antes, cualquier líder político del Partido Popular debe ser odiado. Bueno, sí, odiado fue por decreto, Aznar, eso por odiado decreto. fue Rajoy, odiado fue Casado. Odiados deben ser todos ellos, ¿no? En eso yo creo que incluso pues el hecho de que, en fin, de que lo que más molesta de Ayuso no es que sea mujer, es que tiene muchísimo éxito. Sí, y que, Claro, que le pone si no bemoles. hubiera conseguido la mayoría absoluta, pues a lo mejor era objeto de menos odios, ¿no? Pero que al Pero final... luego odiaban a Esperanza Aguirre, odiaban a Cristina Cifuentes, Claro, a Begoña Villacís solamente por... Fíjate, eso viene a demostrarlo, ¿no? Julián. Sí, bueno, yo lo que creo es que Núñez Feijóo tiene que pasar este cáliz, como se suele decir, ¿no? Él se ha postulado, se ha presentado, ha sido elegido presidente del Partido Popular, se ha presentado a las elecciones generales a la presidencia de gobierno, ha sido propuesto por el rey para someterse a la investidura, la ha querido, la ha pedido él, luego debe someterse. ¿Que tiene posibilidades? Ninguna, ninguna, pero es él el que tiene que quemarse y el que tiene que sufrirlo, ¿no? Y luego tiene que esperar, o tenemos que esperar, a ver si después de Feijóo no lograr la investidura, Sánchez es propuesto por el rey. Vamos a verlo, todo el mundo da por hecho que el rey tendría que hacerlo, pero si no tiene conocimiento de que tenga apoyos suficientes, el rey no estaría obligado, hablo con la Constitución en la mano, no hablo de mi opinión, no estaría obligado a proponerle como candidato a la investidura, Si no van a pasar por allí Bildu, RC, Junts per Cat, etcétera, no lo tendrá acreditado. Y aún más, si el jefe del Estado le habilita y le propone que vaya a la investidura, no está nada claro que la que gane. vaya a sacarla, claro. Eso es lo que quería decir como final. Es decir, esperar a ver si finalmente es candidato a la investidura. Si lo fuera, ver si efectivamente es investido. Si lo es, hay que aguantar 4 años y ahí veremos si Feijóo tiene capacidad para aguantar 4 años en la oposición. Claro. Pero si no fuera investido, ahí se abre otro melón. ¿Debería de ser Feijóo otra vez candidato frente a Sánchez? ¿O el Partido Popular debería replantearse otra estrategia? Bueno, eso es cosa del Partido Popular. Claro, en cualquier por caso, supuesto. las urgencias vendrían de que si hubiera una segunda convocatoria de generales sería el 14 de enero y que ese 14 de enero está muy cerca, en términos políticos, está muy cerca. Hay muchos que creen que no serviría de nada porque poco cambiaría las cosas y otros que creen que sí las iba a cambiar, porque hemos visto, en este recorrido hemos visto muchos asuntos. Pero es una anomalía que Sánchez quiera llegar a un acuerdo de investidura y que el rey apruebe que no aparezcan por ahí Esquerra, Bildu, que en cierta manera es lógico. ¿Se imaginan a Bildu reunido con el rey? Pero si ETA quiso matar a su padre. O sea, es que sería incómodo para ambas partes. Sería tanto como aceptar la figura del jefe del Estado y que existe un Estado español. Claro. Eso no lo van a aceptar nunca. Es que, claro, no tienen pensado reunirse con el rey, pero quieren formar un gobierno donde van a tener que jurar esa Constitución, aceptar los términos del Congreso y del Estado democrático. Es una anomalía. Bueno, pero eso se puede soslayar con un compromiso escrito de esas formaciones que pueda llevar Sánchez a ver en su visita
petitoria al jefe del Estado y decir, mira, no ha querido venir, pero aquí te traigo unos documentos que tal. Puede ser habilitable, puede ser, eso se puede soslayar. Pero depende qué condiciones pongan. Acabamos de oír que el martes va a poner por escrito, va a anunciar Puigdemont cuáles son sus exigencias. No hablamos de peticiones, habla de exigencias. Hoy hemos conocido cuál es el camino, la senda que pide Urkullu. Esto está hecho. El que vaya al jefe del Estado y vaya con los avales de alguien que lo que quiere es vulnerar la Constitución, el jefe del Estado lo que tiene que preguntar es, ¿pero te vas a apoyar en estos? ¿Estos son los que te van a apoyar a ti? ¿Los que quieren alterar la Constitución? No es el camino. No quiero poner en un aprieto al jefe del Estado, pero es que no vale todo. Ya está en un aprieto el jefe del Estado. Bueno, nosotros no tenemos tan claro si esa investidura de Pedro Sánchez va a salir adelante, pero varios medios de comunicación apuntan en que en Ferraz son muy optimistas. Una investidura express es, según el Partido Socialista, la que tendría Pedro Sánchez, que solo necesitaría un par de semanas para armar ese bloque de la investidura. En octubre y en noviembre, según fuentes del Partido Socialista, ya habría un nuevo gobierno. ¿Cuál es la fecha clave para doblegar a Junts que manejan desde el Partido Socialista? El próximo 11 de septiembre, es decir, el día de la Diada, después de ese día en el que Junts va a exhibir músculo previsiblemente frente a esa ausencia de Esquerra. Desde el Partido Socialista pues creen que van a ceder, que van a facilitar esa investidura de Pedro Sánchez y que a partir de ese momento bueno, pues va a ser pan comido el que Pedro Sánchez sea investido antes de que Leonor jure la Constitución cuando cumpla 18 años. Eso también lo dicen varios medios el próximo 31 de octubre. Pero habrá que decirles que cuando pidan amnistía, referéndum, o el otro pida un Estado plurinacional, que no cabe en la Constitución. O a lo mejor Sánchez es capaz de salir y decir que va a obtener una mayoría de 3/5 en la Cámara, va a disolver las Cortes, va a plantear un referéndum. Si ese es el camino, que es el que establece la Constitución, pues no hay nada que decir. Sánchez es perfectamente capaz de armar ese bloque en muy poco tiempo. Recuerden cuando en aquel debate de portavoces Rufián les petó a Pachi López, nosotros os obligamos a conceder los indultos. El otro quedó así con cara de arrobo, con cara de un poco de póker, de oye, nos has descubierto, tío, ¿cómo nos haces esto? ¿No? Pero le dijo la verdad. No habíamos quedado que esto no se diría nunca. Vosotros dijiste indultos no, pero nosotros para llegar a un gobierno nos forzamos y sí, indultos, entonces lo que pide amnistía, amnistía, como si le pide Puigdemont ser ministro de algo. Es que Sánchez, como no tiene líneas rojas, en ese sentido no tiene un freno moral que le vaya a parar. La Constitución se la ha saltado muchas veces. Un Estado democrático tiene frenos, y de algún día tendrá que aplicarlos, ¿no? Pero hay que aplicarlos. Claro. Ya, pero pongámonos en la compleja psicología del tal Puigdemont, un irredento que cree que le siguen llamando presidente, aunque no lo sea, y a él le encanta, que vive muy bien en Waterloo. Es decir, que los 5 años no han sido de penurias para este señor. Bueno, ahora le ofrecen la amnistía. Bueno, ¿que tiene menos recorrido en Europa? Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Se atreverá alguien a pedirle, mientras mande Sánchez a la justicia europea, que active la euroorden y lo traigan aquí detenido? No. Así es que para él lo que cuenta es quién le ofrece más ventaja en su combate político de Cataluña, si pactar con Sánchez o pactar con Feijóo. Solo hay uno que puede ofrecerse, lo que es Sánchez, ¿no? Pues o es Sánchez o no es nadie. Pero puede ser que sea nadie. Bueno. ¿Por qué? Pues porque en un nacionalista irredento hay que mirar pues, qué le pasa al oponente. ¿Qué le ha pasado a Esquerra siendo socio de combate de Sánchez 4 años? Pues que ha venido a la mitad. Ha venido a la mitad. Además, ¿en qué ha contribuido todo esto? En la desmovilización del independentismo. Y eso a Puigdemont, ¿cómo le debe haber sentado? Mal. Obviamente mal, ¿no? Va en contra de lo que más le interesa y le conviene. Sí, que es Cataluña, le interesa Cataluña. Qué bonito es para un irredento que vive en Waterloo, abriendo mejillones allí con la cerveza esa caliente que beben en Bélgica, qué bonito es saber que de él depende, de su dedo pulgar depende que haya gobierno o no en España. ¿Y qué le pondrá más contento? Pues que no lo haya, y que sea él el que ha hecho que no lo haya. Claro, es que
Es que luego puede ser perfectamente traicionado. Es como cuando se echan las manos a la cabeza y dicen, es que Sánchez nos engañó, pero es que está en su naturaleza, es como la fábula del escorpión y la rana. Es que no puede hacer otra cosa, luego no te extrañes. Bueno, los que sí que... Eso es otra cosa, ¿eh? Esquerra Republicana, el PSOE, se hacen favores, ya tienen 4 años de experiencia. ¿Le ha ido mal a Esquerra? Bueno, a Rufián no le ha ido mal, a Esquerra sí le ha ido mal, pero Rufián sigue teje que te teje. ¿Y ahora en qué andan? En tejer un compromiso de uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Bueno, esto que es una aspiración no muy antigua de los nacionalistas independentistas, pero que es de lo primero fácil de ofrecer y de tejer, ¿no? Así que tampoco es que sea muy llamativo el asunto. No sé si queréis añadir algo, pero ha salido una pega, sí. Los del Valle de Arán dicen que ellos también, que su lengua es distinta. Y los asturianos también. Sí. Los asturianos también. Los asturianos también, lo ha dicho Adrián Alastras. Sí. Pues la idea de convertir el Congreso en una torre de Babel es magnífica, porque la lengua, que es un instrumento, un vehículo de comunicación, para entenderse, quieren hacerlo como una especie de obstáculos y poner fronteras y utilizar pinganillos donde todo el mundo se entiende en el idioma común, pues pagar a traductores, pagar para que Yolanda Díaz a lo mejor también le traduzcan en inglés si lo necesita. Es curioso porque no saben apenas dominar la lengua común, que es el español, porque meten patas al diccionario, hablan de ellos, ellas, ellas, pero quieren que las lenguas regionales se impongan de alguna manera en un congreso donde existe ya una lengua común. Es tan rocambolesco, o sea, es como dar una vuelta de tuerca ya, porque no es tanto proteger las diferencias idiomáticas como despreciarlo, como intentan humillar al español para decir, fijaos, el español podemos hablarlo si queremos, pero vamos a traer un traductor, vais a poner pinganillos, vamos a hablar cada uno en la jerga local, va a salir uno hablando aranés, va a salir uno al estrado hablando bable, y es una manera de dar la sensación de que no hay unidad y de que esto es lo que nosotros digamos. Claro, pero estamos viendo ahora mismo en la pantalla, PSOE y IRC preparan la reforma del reglamento para hablar todas las lenguas en el Congreso. Y ya damos por sentado que con modificar, que de momento no se ha modificado, el reglamento del Congreso de los Diputados, esto es perfectamente legítimo. Pues no, no lo es. El artículo 3 de la Constitución delimita clarísimamente que el castellano es la lengua oficial del Estado. Sí. Y dice, las lenguas cooficiales, que serán todas las demás, serán utilizadas en las comunidades autónomas. Son oficiales en sus autonomías. Claro, en sus respectivas comunidades autónomas. Es decir, tú no puedes, no se puede pedir que el catalán sea lengua cooficial en Galicia, ni en el País Vasco, ni viceversa. Es en su respectiva comunidad autónoma, ¿no? Entonces, estamos dando por hecho que modificamos el reglamento, ¿no? Si es inconstitucional, es decir, digan lo que digan. No, es que esto es un acto de voluntarismo. Si no es un acto de voluntarismo, si es que no se van a entender, tú lo has dicho, me parece, va a ser una torre de Babel. Es ridículo que existiendo un idioma común, una lengua común, a todos, que es el castellano, haya 3 o 17 traducciones simultáneas, ¿no? Estamos locos, son gestos. Locos. Lo que quieren hacer es ese paripé y demostrar que pueden, porque luego en privado, cuando se junta Otegi con Rufián, evidentemente hablan en español. Y en el Congreso pueden hacerlo, en la cafetería del Congreso, cuando sale del Congreso, hablan todos en español. Y luego, de cara a en las intervenciones, van a montar todo ese show. Bueno. ¿Cambiamos aquí de asunto? Tenemos que abrir el capítulo Rubiales, que ya sabes que a mí me encanta. Yo sé que Julián lo está deseando. Bueno, ¿qué novedades tenemos hoy al respecto? Pues 2 importantes, o por lo menos a nivel mediático. La madre de Luis Rubiales ya ha abandonado ese encierro que ha pasado durante 2 días en una iglesia en Motril, en Granada, y el Tribunal Administrativo del Deporte parece que está teniendo problemas para incoar ese expediente, esa posible suspensión de Luis Rubiales de la Real Federación. Nosotros desde aquí llevamos mucho tiempo defendiendo que Luis Rubiales ya debería haber dimitido desde hace mucho tiempo, y estas son las razones por las que lo sostenemos. Este es el beso del que todo el mundo habla, pero además del contacto de Rubiales con Jenny Hermoso, el presidente durante el Mundial de Fútbol Femenino, ha dejado otra imagen nada propia de un dirigente, su celebración en el palco de autoridades delante de la reina y la infanta Sofía. Estos hechos no son los únicos por los que Rubiales debería haber dimitido, tiene antecedentes. En 2020, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ahora inhabilitado durante 90 días por la FIFA, supuestamente habría organizado fiestas privadas en las que se contrató a mujeres para que les acompañasen en la casa alquilada en Salobreña. Todos los gastos habrían sido pagados con dinero federativo. El viaje, vendido como de trabajo, no fue así. El caso salió a la luz porque Juan Rubiales, su tío y jefe de su gabinete, antes de ser despedido por la Federación, denunció los hechos ante la justicia. Luis Rubiales
Rubiales también está siendo investigado por las supuestas comisiones pactadas con la empresa Cosmos, fundada por Gerard Piqué, para llevar a Supercopa de España a Arabia Saudí. Habrían sido 24 millones por el traslado de la competición a Oriente. El contrato fue de 6 años, por lo que recibirían 4 millones por temporada. La filtración de audios y documentos apuntan a Rubiales y el tráfico de influencias que supuestamente habría perpetrado, contratar a detectives privados para espiar a periodistas y directivos, supuestos viajes a Nueva York, a Miami, a ver un combate de boxeo, a priori con la excusa de reuniones y acuerdos, pero queda en entredicho la veracidad de los mismos y de dónde salió el dinero para pagarlos. Rubiales ya debería haber dimitido mucho antes del beso a Jenny Hermoso. Y el tío, Juan Rubiales, el tío tiene su miga porque trabajó con el sobrino, con Luis Rubiales, al menos 2 años en la Federación. O sea, no es un tío que está en el pueblo y tiene ciertas opiniones sobre ti. Es verdad que luego rompieron peras y están muy enfrentados. Ha dicho 2 cosas muy sorprendentes en algunas declaraciones que recogen varios medios de comunicación. La primera, ayer nos contaba aquí Miguel Ángel Ferrero que Sánchez era súper amigo de Rubiales. Y ahora sabemos por qué. Dice el tío que es que era súper amigo porque le había prometido que él iba a conseguir traer a España un mundial. Y la segunda cosa que viene a refrendar, a echar ya un colofón de no discutible, la impresentabilidad del señor Luis Rubiales. Porque su tío, pues entre las cosas que cuenta, dice que la fiesta esa famosa que también nos contaba ayer Miguel Ángel Ferrero aquí, de Fuengirola, él tuvo que llamarle la atención porque había chicas que apenas llegaban a los 18 años, o que, bueno, chicas contratadas en definitiva para ir a esa fiesta, que por supuesto pagaba la Real Federación. Vamos a escuchar, para que ustedes lo conozcan y sepan qué voz tiene, qué es lo que dice y con qué ánimo lo dice, al tío Juan Rubiales. No me ha sorprendido. O sea, me quedo impactado porque a todos nos impacta, pero sorprenderme no, yo lo conozco como es de puertas adentro. Es un hombre de una arrogancia y una soberbia extrema que no ha dado la talla para ser presidente. Y me llaman diciendo que han montado una reunión en Granada, de hecho me mandan que tengo que bajar y entonces bajo y me encuentro allí que allí ni hay ni reunión ni hay nada. Hasta que un día dijeron, chicos, esta tarde hay una fiesta que he hablado con Nene y va a traer a unas chicas. Me daba vergüenza aquello. Me parece, yo le llegué a decir al presidente, Luis, tienen 18, 19 años, es que podrían ser tus hijas. Entonces, él le vende a Pedro Sánchez varias historias. Una, primero, que va a traer el Mundial a España y que tiene que ser Pedro Sánchez el que lidere eso. Que sea Pedro Sánchez el que venda ese producto. Y de hecho Pedro lo anuncia en Marruecos en una visita. Bueno, si hay un caso en el que evidentemente le ha interesado a Moncloa que distraiga la atención, claro, que llene las 8 televisiones que les beben el agua a los del gobierno y que distraiga a los españoles, es el asunto del pico. Ayer os enseñábamos vídeos de las futbolistas y de cómo ellas mismas, es verdad que en momentos posteriores a un estado de euforia y tal, se burlaban del pico. Les parecía, ni a la afectada le parecía un agravio, ni nada por el estilo. Eso es lo que daban a entender esos vídeos que conocimos ayer. Lo cual no quita que este hombre sea un impresentable y se merezca el cese fulminante, cosa que ahora, mira tú por dónde, de amigos a enemigos, es lo que más le gustaría a este mundo a Pedro Sánchez, cesar a Rubiales y echarle a su casa. Pero no puede, Julián. Pues sí, efectivamente, yo creo que este señor, este personaje, ha aguantado estos años que lleva, 5 años como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, gracias a su cercanía al poder. Sería prometiendo que iba a traer un mundial o vete a saber cuántas cosas más, pero esa es la única razón por la que ha aguantado, ¿no? Ha estado enfrentado con todo el mundo, ha tenido querellas con todo el mundo. Hace mucho tiempo que la Fiscalía debía haber iniciado acciones judiciales, abierto diligencias contra él. Por tanto, todo lo que le ocurra en el ámbito administrativo o penal por asuntos diferentes a los del beso, yo lo suscribo. En el único que estoy en desacuerdo es la cacería que se ha instrumentado contra él por el tema del beso. No tiene fundamento, no va a ningún lado. La supuesta, y perdonad que hable como jurista, supuesta agraviada penalmente. No, es que una agresión sexual solo puede tener un camino, un recorrido, que es en el ámbito penal, ¿no? Entonces, la supuesta agraviada
habrá puesto muchos tweets, Sí, ha pero firmado eso, un comunicado, empezando pero no ha porque presentado una querella. Supone un disparate llamar a eso agresión sexual. Bueno, pero entendamos que... Pero es que fijaros que el derecho penal, precisamente la jurisdicción penal, lo que tiene es un gran cuidado porque las penas son tremendas. Esto puede conllevar pena de cárcel de 1 a 4 años de prisión. Digamos, el simple beso, lo que hemos visto, si fuera considerado por un juez como agresión sexual. Pero este señor tiene, primero, derecho a la presunción de inocencia. Segundo, tiene derecho a un juez imparcial. Y tercero, tiene derecho a la defensa. Y primero, que esta señorita, la supuesta, repito, agraviada, presente una querella criminal que es lo que le corresponde. No lo ha hecho. Claro, se arriesga a que efectivamente, si no le dan la razón, la pueden condenar, 1, en costas y costarle dinero, 2, pueden interponerle por una denuncia falsa, si se acreditara que realmente fue consentido, ¿no? Entonces, cuidadito, por favor. Visto desde fuera y con perspectiva, y con el tiempo ya que lleva esto en el candelero de la actualidad, es realmente fascinante ver a pleno rendimiento la maquinaria política y mediática del gobierno y sus terminales, como a toque de corneta han dicho, vamos a cambiar, o sea, Rubiales, que pasó de ser un protegido del PSOE a ser una pátrida, o sea, sin partido, sin patria, sin nada que le defienda. Periodistas también se han llegado a elaborar listas negras diciendo, este ha condenado, Rafa Nadal, ¿por qué no tal? ¿Por qué no tal? Estos sí son los que han... O sea, preparando listas, cambiando el relato de alguna manera. Es que yo lo imagino más o menos como que alguien en Ferraz o Moncloa levantan el teléfono, oiga, Consejo de Administración del país, vamos a por Rubiales, cambiamos, todo a por él. La sexta, oiga, pongan en marcha la industria de género, a todo lo que da, vapor, vapor, como si fuera la caldera del Titanic. Que venga la ministra está de vacaciones, da igual, que venga, pero si no ha dicho nada por las últimas violaciones y las beneficiadas, eso da igual. La gente lo que quiere es relato, la gente lo que quiere es carnaza, sentir que se posicionan en el lado bueno del tema de actualidad y montar el aquelarre ese vergonzoso que hubo en Callao, que apareció por ahí Pan, Irene, toda la cuadrilla del Ministerio en funciones, que estaba en funciones, sus funciones son seguir poniendo el cazo, ¿no? A atacar y poner un tema de una turba donde ni hay denuncia, ni hay agresión, ni hay nada. Es como el caso de la manada, que todavía había algo más de chicha, porque la había metido en un portal y sabían lo que había pasado, porque tampoco había sentencia y fueron contra los jueces, pero esto todavía mucho más rocambolesco, una cortina de humo, pero que funciona. Quiero decir, por eso digo que es fascinante, porque ves cómo ponen en marcha a todos sus actores, a todos los actores políticos y mediáticos, y van todos a una, todos a una, todos a una. Y el que dice, oiga, pero no, ya existe incluso el delito de pensamiento. Este no ha dicho nada. Este seguro que es porque lo defiende. Y a lo mejor está tranquilamente en la playa pasando del tema, pero le obligan a que se pronuncie. Y luego pasan cosas un poco ridículas, como Iniesta, mucho tiempo después hablando de Sarabia. A ver, hombre. Porque por la presión, ¿no? Por el que dirán, por no, tienes que salir y dar un comunicado también. La presión, fíjate, Roberto, que la presión empieza con la propia supuesta víctima, que no ha denunciado nada. Esta mujer adulta, que no es chiquilla, mujer adulta, pues oye, parece que la empujan a decir que ella no consintió, parece que la empujan a decir que ella está muy enfadada, cuando los vídeos demuestran que al menos el día de autos no parecía muy enfadada, le daba igual, en pocas palabras. Julián. No, sí, lo que quería decir, tienes razón, Roberto, yo cuestiono, y perdonadme, claro, no soy periodista, ¿no?, pero cuestiono que los periodistas no tengan independencia y vayan a toque de corneta. Me parece que eso no es un periodista, está vulnerando además su deontología profesional. Es como si un abogado pues, no defiende a su cliente pese a saber que es culpable, ¿no? Y yo, desde luego, reivindico aquí, y os lo agradezco mucho que me lo permitáis, mi derecho a ser independiente de opinión y de criterio. No lo hago porque piense así, lo hago con justificaciones jurídicas, ¿no? Pero me resisto a ser uno más de la manada y decir que sí, hay que fusilar a Rubiales. No, cadena perpetua. Roberto, Marina te ha preparado un regalo. Hombre, qué bien, Marina. Incorporación profesional. Entre asturianos nos entendemos muy bien. Claro. Bueno, tenemos que hablar efectivamente de Podemos, que a partir de los próximos días va a despedir al 70% de su plantilla. ¿Por qué? Porque en el día de hoy ya se ha aprobado ese expediente de regulación de empleo que ya fue adelantado por varios medios durante el verano. El ERE va a afectar al final al 70% de la plantilla, porque en un principio se hablaba solo de la mitad, y ojo, va a alcanzar al doble de mujeres que a hombres. En total se van a cerrar 8 federaciones territoriales
entre ellas la de Asturias, Roberto, y el despido de la mitad de su plantilla a nivel estatal. ¿Cuáles son los únicos centros que se van a mantener? Pues aquellos que obtuvieron buenos resultados el 28M, Navarra, Extremadura, La Rioja, Murcia, entre otros, pero bueno, la gran mayoría se van a ver condenados a ese cierre. Podemos parece que ya vive sus últimas horas después, Sí. de este ERE. Dicen que no hay que alegrarse de la desgracia ajena, pero esto hace tiempo que era ya un cadáver político. Podemos surgir en un momento muy concreto de desafecto popular por la clase política, pero vendiendo un mensaje muy básico. Vamos a acabar con la casta, los de arriba contra los de abajo, que calaba en personas que a lo mejor con poca experiencia política, con poca cultura en ese ámbito, y se aupaban a eso. Lo que pasa que aparte de crear confrontación, crear una cosa muy peligrosa también, que son los fanáticos de partido. Porque hasta entonces el español podía cambiar. Bueno, hoy voto a este, mañana me decepcionan y voto a otros, pero no entraban en esa trinchera y bajaban al barro. Yo no podía hablar con amigos porque a veces no podías criticar a don Pablo Iglesias. En el surgir de Podemos era como una especie de mesías que iba a solucionar todo y oiga, estos... Pero ¿sabes de dónde vienen? Tú sabes que en Venezuela, déjame de Venezuela, que te hablo de España. Y te quedas como, bueno, no podías criticar. Entonces eran inmunes a la crítica. Y ahora, claro, muchos han tenido que recular, yo qué sé, se suman al barco de Yolanda, pero Podemos estaba destinado a ese fracaso, porque el populismo o coge el poder rápido y se hace y parasita todas las instituciones, o se desinfla y acaba por las luchas intestinas carcomiéndose ellos mismos. O sea, acaban entre ellos fatal. Y en Asturias también llevan tiempo ya muy mal, con facciones, etcétera. Y ahora, pues la chica del momento es Yolanda Díaz, que es Podemos, pero con un poco más de laca. Bueno, pero ojo con esos 5 diputados que quedan de Podemos, que obedecen a Pablo Iglesias y que le podrían complicar la legislatura, Sí, la investidura a Pedro Sánchez. Es el poder en la sombra, Pablo Iglesias, todavía, ¿no? Me gusta... Julián. Sí, bueno, yo me gustaría recordar al hilo de todo esto que Eduardo Garzón, que es comunista y hermano de economista también, y hermano de Alberto Garzón, el ministro, dijo no hace tanto que cuando una organización, y esto es extensivo a un partido político o cualquier otro tipo de organización, no tenía capacidad, no era capaz de poder pagar el salario mínimo interprofesional, pues que lo normal es que debería desaparecer. Pues ya está. Pues lo dice un comunista, lo dice un economista, debe ser muy prestigioso, pues ya está, pues a desaparecer. Hombre, a mí me cuesta romper una lanza en favor de Podemos, me cuesta, pero hombre, es lo lógico. Si los ingresos autonómicos te caen un 90%, pues tú tendrás que desprenderte de tu querida plantilla. Y hagan un crowdfunding, luego ¿no? echar de ahí, sí, eso es una de las trolas más gordas que nos han contado, pero... Hombre, que luego del árbol caído hagan leña ahí diciendo que es que las mujeres van a ser más enviadas al ERE que los varones del partido. Bueno, pues eso no lo sé, pero en cualquier caso, ¿qué podían hacer si no? Hubo mucho tisgarabis político que vio en Podemos la forma, a lo mejor, de medrar, de tener un sueldo, y ahora que el partido se diluye, pues se van a intentar colocar de alguna manera. Y Ione Belarra tuvo suerte, pero no todo el mundo tuvo la misma suerte. Ahí está Echenique, Irene Montero, que les han enseñado la puerta de salida. Entonces, bueno. Qué mal te has sabido, ¿eh? Se te nota tremendamente. Bueno, Murcia, parece que va a haber acuerdo. ¿Cómo lo veis, Julián? Debería haberlo sido el acuerdo hace muchísimo tiempo. Sí, Están el acuerdo dejando pasar el tiempo y las parece cosas que se pudren, basa ¿no? en que habría incorporación de alguien de Vox al gobierno de López Miras y ya está. Ellos manejan encuestas internas, tanto PP como Vox, que dicen que no va a haber grandes cambios, hay repetición electoral, con lo cual lo más fácil y lo más obvio es que lleguen a una acuerdo. Pero entonces ha habido alguien que nos ha chuleado, porque si esto acaba así, como hubo otro gobierno, el de Extremadura, que también acabó así, pues alguien nos chuleó. Tú no podrás decirlo, pero yo sí me lo permito. López Miras. Claro, claro que lo puedo decir, es evidente. El que corta el bacalao allí, hoy le han preguntado a Elías Bendodo y a Juan Bravo en diferentes radios por la mañana y los dos decían, no, esto es territorio López Miras. Que eso es una de las cosas que no pueden ser. Dice Feijóo cuando le entrevistan, se han gestionado mal los acuerdos con Vox. A lo mejor es que, ¿de quién dependía el acuerdo con Vox? ¿De ti? No le eche la culpa ahora. Y si no, pues no haberlo delegado, haberlo resuelto de otra manera. Porque nos han troleado. Si yo fuera ciudadano de Murcia, ya me gustaría, ¿eh? Tuve la mala suerte de nacer en Barcelona, pero me encantaría ser ciudadano de Murcia. Estaría cabreadísimo como una mona. Porque, oiga, ¿por qué me han estado enseñando el bicho de que habría que repetir las elecciones? Hombre, ya está bien. En fin,
que algunas cosas no cambian nunca. Muy agradecido a ustedes por su presencia esta noche aquí, a ustedes por su interés y su atención desde sus hogares, pero eso tiene premio porque mañana a las 10 menos cuarto volvemos a estar aquí y les contamos lo que nos traiga el día viernes.